moldeando mi carácter, ¿para qué? ¿Para qué es importante, amada familia, que moldeemos nuestro carácter? Precisamente para crecer, vivir y servir. No tendría ningún sentido que mi carácter sea moldeado para mí mismo y para los míos. Algo súper importante, elemental, que sea moldeado para ti y también para los tuyos. Pero no puede quedar ahí, tenemos que seguir creciendo, viviendo y sirviendo. Qué importante es que permitamos que Dios moldee nuestro carácter, porque recuerde que la base del cristianismo está en dejarse moldear, conociendo así como dice su palabra, Efesios 1 del 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor nos llama, el Señor nos alumbra, quita toda venda de nuestros ojos, nos abre el entendimiento para que sepamos la esperanza a la cual Él nos llamó. Y esta esperanza precisamente es que sea glorificado en todo lo que hagamos y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que basados en esta hermosa palabra, nosotros vamos precisamente a ver cuáles son esas riquezas, esas herencias que necesitamos vivir como hijos de Dios. Y hablando así de carácter, hablando de temperamento, dice que mientras que con el temperamento nacemos, y es el cimiento de lo que seremos en toda nuestra vida, el carácter resulta del trabajo de moldear ese primer rasgo inicial con el que nacemos. Así el carácter es modificable y es educable. Es adquirido y se le puede moldear y controlar en sus diversas manifestaciones externas. En base a esto, preciosa familia, avanzamos y gloria a Dios por esto. Porque realmente si no nos dejamos moldear nuestro carácter, vamos a pensar que estamos en una perfección humana, aceptando todo lo que viene a nuestro criterio, pero no se trata de eso. Esta serie tiene todo que ver con la práctica y con el desarrollo del carácter de nosotros como hijos de Dios. Estamos en este mundo para desarrollar relaciones interpersonales, relaciones significativas. Yo no sé si le ha pasado, pero muchas veces valoramos a las personas, son significativas, les amamos entrañablemente, pero sucede algo y siempre vamos a terminar en un roce con estas relaciones que son significativas. ¿Y por qué es? Porque tenemos que permitir que nuestro Dios moldee nuestro carácter. Por lo tanto, debemos ¿qué? Ganar el corazón y el respeto de estas personas con nuestro buen testimonio. Esta oración o esta frase se le ve súper hermosa, súper linda, pero que a la práctica nos resulta, familia, un trabajo y un trabajo de esfuerzo. Tenemos que ganar el corazón de las personas, el respeto por nuestro testimonio, que muchas veces se puede ver afectado por los problemas, las adversidades, pero que siempre sí esté en mente el tema de la restauración, el tema de que si Dios moldea mi carácter, lo que yo soy, ¿sí? Es importantísimo que sea quebrantado porque necesitamos avanzar, necesitamos expandirnos como la luz se expande libremente y debemos precisamente proyectar esta seguridad, esta confianza y habilitar la destreza de manejar los decibeles de la vida. Es decir, nos vamos a ubicar en lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros y precisamente habilita nuestras destrezas. ¿Quién habilita? El Padre. ¿Cuándo? Cuando le permito que moldee mi carácter a la imagen de Dios. Y quiero participarles que es revelacional y que en nuestras oraciones como cuerpo de Cristo está que todo lo que usted escuche y vea de la palabra sea revelado porque es importante.
todos absolutamente tenemos virtudes, defectos, emociones, sentimientos, vivencias positivas, negativas que te enriquecen y que te han marcado tu vida. Y cada uno tiene su temperamento único y singular, donde aflora ¿qué? Tu personalidad. Qué importante es saber que nuestra personalidad está impactando a otros. Nuestra personalidad está ayudando o simplemente puede que esté afectando a otros. De esa manera, ¿cierto? Vamos a seguir en este proceso tan maravilloso, tan hermoso, que es moldeando mi carácter. Y cuando nosotros hablamos de moldeando, obviamente se nos viene la palabra del Señor cuando dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, está en Jeremías 7 del 1 al 3, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dios desea que mejoremos nuestros caminos y obras para establecernos en el propósito que Él ha dicho. Nos hace una invitación. Obviamente le dice a Jeremías, ponte a la puerta de la casa de Jehová, es decir, en el lugar más importante para que Él proclame estas palabras, para que Él comparta y diles a todos, le dice el Señor, a todos los que entren por las puertas para adorar al Señor. Así es, nosotros, todos aquellos que conocemos y estamos conscientes de ser salvos en Cristo Jesús, estamos también siendo motivados, exhortados, dirigidos por la palabra de Dios, porque Él pide, como nos expresa el versículo 3, mejoren vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Qué importante es saber que el Señor quiere que mejoremos, es decir, déjate moldear, déjate encaminar, deja que tus obras sean dirigidas por mí, solo entonces podrás morar en este lugar. Obviamente habla de morar en la presencia de Él. Él desea cumplir ese propósito por el cual nos ha llamado como hijos e hijas. Y la pregunta dice, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos entrar y morar en la presencia del Señor? ¿Cómo logramos que Él afine nuestros caminos, nos alinee a sus decisiones, nos permita tener la palabra como preferente asunto en nuestro corazón? ¿Cómo el Padre lo hace eso? ¿Cómo podemos permitir? Mejorando o transformando nuestro carácter para que sea refrigerio para otros. Qué importante es que una vez que nos hemos dejado moldear, que aprendimos de la palabra de Dios, podemos ser usados y podemos ser refrigerio para otros. Qué importante es que el Señor nos permita abrir este conocimiento. Y si aún nos enojamos, tenemos celos, tal vez envidia, pereza, y etcétera, cosas que están todavía en la carne, necesitamos seguir moldeando. ¿Qué cosa? Nuestro carácter, porque no hemos llegado, recuerde que nosotros no hemos llegado ni estamos a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. No, todavía no hemos llegado y Él seguirá preparando y procesando la buena obra. Él la seguirá perfeccionando, dice la palabra de Dios, hasta la venida de ¿quién? De Jesucristo. Hasta la venida de Cristo, el Señor nos seguirá moldeando. Y vamos a ver, Dios honra a los que le honran. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros no nos queda esto como qué difícil que Dios me quiera alabar, que Dios me quiera honrar, que el Padre me quiera, no, a veces no nos cuadra, pero dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 2:30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice,
yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está, el Señor honra con todo halago, con todo gusto, con toda felicidad y gozo, si cabe el término, porque así como los que tenemos hijos, nos alegramos de las cosas buenas que hacen. Y no es que son indiferentes en nuestro corazón. Cuando nuestros hijos hacen cosas de halago, nosotros nos gozamos, nos regocijamos, les bendecimos, les alabamos, comentamos a los demás, mira cómo mis hijos, mi hija, mi nieto nos honran. Y por eso nosotros, siendo humanos imperfectos, honramos y nos alegramos de nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos expresa y dice, pues yo honro a los que me honran. Y honrarle es respetar, obedecer, tener la intención de un cambio, por lo menos para inclinarnos más hacia lo que Él quiere, como nuestro Padre Celestial, hacia lo que Él quiere, como ese Dios que nos llamó, que nos sacó, que nos rescató. Una vez que nos rescata, una vez que tenemos esta iluminación en nuestro espíritu, alma y cuerpo, empezamos a cambiar y a dejarnos transformar, haciendo cosas que a Él le gustarían. Y Él se goza con nosotros. Y así como nosotros nos alegramos de las locuras de nuestros hijos, cuando motivan nuestro corazón, Él también se alegra. Él también sufre con nosotros y se goza con nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él calla por amor. Es decir, Él deja que nosotros tomemos decisiones, pero que en esas decisiones no nos veamos afectados. Y si ya nos vimos afectados, el Señor nunca nos va a desamparar, pero sí es el Padre que forma, es el Padre que disciplina, es el Padre que confronta por medio de su palabra. Y qué bonito y maravilloso privilegio el estar hoy unidos. ¿Sabe por qué? Porque estamos permitiendo que Él moldee nuestro carácter. Porque estamos permitiendo, seguimos en la marcha independientemente de las circunstancias. Muchas veces el carácter incorrecto es una defensa con la cual intentamos esconder algo que aún debe ser sanado. Todo esto redunda en desvalorización personal. Es decir, actuamos de la manera incorrecta, actuamos a la defensiva, actuamos de una manera grotesca y no siempre es puntual lo que sucede y acontece con la formación del carácter del ser humano, pero es porque puede haber un tinte, ¿sí? Puede haber un tinte tal vez de desvalorización personal, puede haber alguna situación que nos dejó con la autoestima baja. Por lo general, la traición, el dolor, el abandono, la mentira, deja nuestra alma con un rasgo de dolor. Y por lo tanto, necesitamos que sea sano, porque de lo contrario, redunda, es decir, puede que de cuando en vez aflore esta desvalorización personal y actuemos dando características y forma de un carácter incorrecto. Nos defendemos, sí, nos defendemos, actuamos de una manera silente o a lo mejor agresiva. Buscamos los dos extremos, o nos callamos, tomamos con indiferencia o a lo mejor explotamos. Esto, familia, es parte de la vida. Esto es real. Esto forma parte de lo que nosotros somos. Pero qué hermoso es saber que somos conscientes que necesitamos una transformación. Y por eso estamos aquí. Porque si no somos conscientes que necesitamos, simplemente no nos conectamos. Pero Dios, nuestro Padre, se goza de alegría de ver que buscamos un cambio. Buscamos y somos intencionales en una transformación. Cuando verdaderamente somos hijos de un Dios maravilloso que nos quiere, ¿sí? Que dice, perdón, que quiere sentirse satisfechos de nosotros. ¿Cómo? Como hijos. Y nos quiere honrar conforme
tú y yo vamos siendo su imagen y su semejanza en un paso a paso, avanzo, paso a paso, voy haciéndome a su imagen y a su semejanza. No sucede de la noche a la mañana y que en el camino y en el proceso nos equivocamos, sí, que en el camino y en el proceso caemos, por supuesto que sí, pero que seguimos avanzando. Nada impide que nosotros sigamos adelante y que querramos estar en unidad con ese Padre que es nuestra fortaleza. Y más hermoso saber que quiere honrarnos, que Él se alegra con nuestra manera de ser, que si te caíste y le buscaste a Él, aprendamos a caer de rodillas, familia, que cuando nos equivoquemos aceptemos con humildad, pidiendo perdón a Dios y a quien sea necesario, porque no hay perfección en nosotros. Y sí, somos vulnerables al error, pero también es entender que si nos equivocamos, qué importante es saber que nos dejó una lección de vida. Y las lecciones de vida nos forman, las lecciones de vida nos dejan avanzar cuando tú y yo tenemos el propósito centrado en nuestras vidas. Eso es importante, que sigamos avanzando. La siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos valor para Dios. Ahí está, tú y yo tenemos valor para Dios. Hay muchas personas que lo ven a un papá distante y dicen, no, suficiente con la salvación. Pero Él nos dio salvación eterna, Él nos dio salvación, Él nos hizo hijos. Nuestro Padre Dios está feliz cuando tenemos, ¿qué? Prosperidad. Háblese así que la palabra prosperidad implica crecimiento y desarrollo espiritual y emocional. Es decir, la palabra prosperidad para el creyente viene del equilibrio de unirnos a Cristo y saber que Él nos junta con su yugo. Y cualquier persona que se suma al yugo, es decir, que se pone al igual, al hombro a hombro con Cristo y nos unimos a ese yugo con Él, nos da equilibrio. Y las personas que se salen o no han conocido a este Dios vivo, a la salvación de Jesucristo, están o alguna vez estuvimos en desequilibrio. Esta prosperidad espiritual y emocional que el Padre quiere darnos es porque para eso Él está como nuestro papá, así como nosotros estamos para darles a nuestros hijos equilibrio, bendición, sustento, consejo. Nuestro papá también tiene muchísimo y quiere darnos, quiere que disfrutemos. Job 1:8 dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios reconociendo a un hijo de él, a un ser humano que estuvo en la tierra, pero él observaba absolutamente todo. Así nos observa a nosotros también. No nos observa con sentencia. Él no nos observa con perfeccionismo, ni nos observa con religiosidad. Él nos observa con sus características de padre. Nos observa con amor y nos observa con misericordia. Cuando Él nos observa, nos alienta. Cuando Él nos observa, nos anima y su Espíritu Santo nos motiva, nos redarguye para que en el camino y en el proceso que estamos no nos equivoquemos. El Espíritu Santo siempre va a estar dirigiendo tus pasos y dirigiendo los míos desesperadamente. Dice la palabra de Dios que Él dentro de nosotros está buscando que clamemos, Abba Padre, el Espíritu del Hijo que mora dentro de ti y de mí. Clama, Abba Padre, es decir, quiere que tú tengas una identidad y esta identidad indefectiblemente nos da seguridad, nos da estabilidad, porque no importa lo que hayamos vivido en nuestro pasado, Él en el mismo instante que nos da la identidad, en ese mismo momento pierde valor el sufrimiento, pierde valor el pasado y seguimos avanzando teniendo la misma misericordia que Él nos tiene, tenemos nosotros con los demás.
Lastimosamente, aún hay hijos de Dios que no tienen un buen concepto de sí mismos y no logran sus metas porque no ven su potencial en Cristo Jesús. Es decir, es cuestión de aceptar, es cuestión de asumir, es cuestión de decir, yo soy ahora un hijo de Dios. Y precisamente de eso se trata, de que nuestra antigua naturaleza sea cambiada y no nos quedemos atorados. No nos quedemos atorados, estancados, porque es importante que mejore nuestro concepto de ser quienes somos. Somos hijos de Dios no porque hicimos nada para merecerlo, sino por amor, porque Él nos amó primero, porque Él pagó ya nuestros pecados, algo que nosotros teníamos que pagar, porque dice la palabra de Dios que nuestro Padre no dejará sin castigo al que merece castigo. Sin embargo, nosotros fuimos lavados y fuimos limpios por la sangre de nuestro amado Jesucristo. Cuán importante es que nosotros tengamos ese buen concepto de sí mismos, porque si nuestro concepto de hijos, de hijas de Dios no tiene el reflejo de Él, entonces estaríamos invalidando su paternidad y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Nuestro Padre desea que escalemos las montañas más altas hacia esas metas espirituales, emocionales, físicas, mentales, relacionales, económicas, laborales, lo que usted quiera. Quiere el Señor que avancemos. Sacudámonos, familia, levantémonos en fe, creamos en el Padre. Esas montañas que quiere que escalemos siempre va a estar tomándonos de la mano. Y si nosotros nos ponemos metas altas, para Él, el Señor dirá, wow, cuánta fe. Empieza el Espíritu a procesarnos. ¿Cuál es tu montaña más alta? ¿Cuál es esa circunstancia que no has querido avanzar? ¿Cuál es esa situación que no has querido concluir? ¿Qué es ese evento que de pronto echamos tierra y dejamos en el olvido? Él quiere sanarnos, porque recuerde que debemos ser procesados por su amor, debemos ser moldeados aquí en este mundo para que podamos estar listos y preparados para entrar a su presencia. ¿Sí? Esto no quiere decir que un hijo de Dios que está arrepentido, no quiere decir que si tú ya te arrepentiste, el Padre por el hecho de no hacer procesos no te perdona y no te ama. Sí, nos perdona y nos ama, pero hay una gran diferencia cuando tú te lanzas a hacer procesos y cuando quieres avanzar e identificarte cada vez más en el paso a paso. Es decir, no nos estanquemos, no dejemos de lado quienes somos, porque Él quiere guiarnos, quiere acompañarnos, quiere hacer ese acompañamiento y que escalemos los sueños más difíciles e imposibles. Ahí está Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Padre de las luces que quiere guiarnos y conducirnos hacia ese propósito, pero especialmente quiere que te veas como Él te ve, con amor, misericordia, esperanza. Dios te ve ya producto terminado, así como le vio a Abraham. A Abraham le llamó cuando ni siquiera tenía descendencia. Y Él, nuestro Padre eterno, ya le hizo Padre de multitudes. Y nosotros somos producto de esa fe, de esa esperanza de las multitudes. Es decir, a ti ya te ve con el propósito completo. Y es importante que busquemos cuál es mi propósito, mi Dios, porque a veces nos enfocamos en cosas, circunstancias, personas. No digo que sea malo, pero que nos quita y nos saca del propósito. Digámosle al Padre esta vez que Él nos permita vivir en el propósito por el cual nos llamó. ¿Cuál es el propósito con el cual el Padre te llamó? De pronto, como profesional, como hijo, como madre, sí, como compañera. ¿Y cuántos ámbitos que podemos desarrollarnos? Él, ¿qué quiere? Quiere curar, quiere sanar. El Padre quiere restaurar nuestro corazón, porque solo un corazón restaurado está listo para dar.
un corazón que está ya restaurado, está listo para servir. A ti tiene que nacerte el servir, el hablar de Él, el compartir. ¿Cuándo? Cuando tu corazoncito ya ha sido procesado. Qué importante lo que el Padre quiere para nosotros. Por eso es importante que tengamos el valor que Él tiene para nosotros, ¿sí? El valor que Él tiene para cada uno de nosotros. Avancemos, por favor. Muy bien. Saber y entender, ¿sí? Que vernos como Dios nos ve hace que no tengamos temores ni límites, al contrario. Has filtrado tus sueños en sus manos. Qué importante es saber que usted y yo, en el mismo momento que nos vemos como el Padre quiere que nos veamos, como hijos de Dios, muchas veces no asumimos eso, porque pensamos y decimos, si yo hice tantas cosas, me equivoqué de tantas maneras, las personas dicen, no creo pues que Dios se preocupe o se fije en mí. Sí, se fijó en cada uno de nosotros y Él nos convirtió en hijos de Él. ¿Por qué? Porque para Él tenemos el mismo valor que tiene en su Hijo Jesucristo. Él nos ve, Él le mira a Jesucristo, ya no ve tu nombre, sino ve Jesucristo. Lo rescató y por medio de mi Hijo le amo y le tengo el mismo valor. Un hijo de Dios con carácter tratado por Él tiene tanta confianza en Dios, tiene tanta confianza en su Padre y en lo que Dios le ha encomendado, que no piensa en límites. ¿Sí? Ya desarrolló el don de fe. Muchos de ustedes me han comentado, ¿cierto? Tengo esto en mi corazón. Siento que esto tengo que hacer, esto voy a vivir, esto sí va a suceder. ¿Por qué? Porque ya tu carácter ya está tratado. Y a este tiempo, familia, hasta aquí Dios nos ha traído. Y qué gratificante es ver que el Padre nos permite vivir instancias, nos permite convivir, compartir, sociabilizar en el espíritu. Qué hermoso es sentir que nos ha desarrollado Él. En sus manos derramamos, en sus manos encomendamos absolutamente todo lo que queremos. No le decimos, esta partecita no te entrego porque esta parte es mía. No te entrego de pronto, no sé, sus finanzas, sus hijos, sus relaciones. Algo debe haber que uno le dice, no, Estito, todavía no estoy preparado o preparada para entregarte, pero Él quiere que encomendemos absolutamente todo a Él y le entreguemos. De esa manera va a florecer todo aquello cuanto tú sueltas en manos del Padre. El creyente debe ser, dice, como las 5 piedras que tomó David. ¿Qué pasó con esas 5 piedras que tomó David? Ninguna piedra se atemorizó ni cuestionó. No cuestionó la pericia o la puntería que tiene o que iba a tener David en ese momento. Eran solo piedras en las manos hábiles de David y serían proyectiles disparados con un propósito. Y así fue. Así fue, familia. ¿Para qué hacemos ilustrativa esta comparación? Porque cuando sabemos que somos instrumentos en las manos del Señor y confiamos en que Él tiene propósito para cada uno de nosotros, escuchamos y obedecemos. ¿Cierto? Obviamente no estamos exentos del dolor. Va a haber situaciones difíciles que hemos pasado. Cada uno de nosotros conocemos, hemos compartido, hemos escuchado testimonios dolorosos, pérdidas, situaciones que nos han pasado. Es parte de la vida, es parte del aprendizaje para lo que estamos en este mundo. Pero si tú y yo nos consideramos como esas 5 piedritas, ¿cierto? Que David antes de ser rey cogió y con una sola le derribó al gigante, a Goliat. Esas piedras fueron valiosísimas en las manos de David. De la misma manera nosotros.
Somos instrumentos en las manos del Señor y confiamos absolutamente en que Él tiene un propósito. No nos desviemos, familia, del propósito por el cual el Padre nos llamó. Un propósito eterno que te va a traer gratificación, alegría, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor y todo aquello que viene del Espíritu, las virtudes del Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos dejamos que moldear. Muy bien. Avanzamos, por favor. Las piedras en el suelo, recuerda, esta piedra en el suelito no tenía ninguna importancia, no tenía ningún valor. Pero cuando las tomó David, cuando asimismo el Padre Celestial nos toma a nosotros, somos importantes. Esas piedras cobraron valor y nosotros también cobramos valor. Y así pasamos de muerte a vida en sus manos. Y esta vida no nos hace exentos ni de errores, ni de equivocaciones, tampoco nos hace exentos del dolor. El creyente, así como todo ser humano, está expuesto y está propenso a sufrir. Con la única diferencia que el creyente le tiene al victorioso y que tú sabes que ese dolor te está procesando y te está formando con un propósito, con una meta, con un objetivo. Para nosotros, el sufrimiento es aquel que nos moldea, porque dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo, por sus padecimientos, por el sufrimiento, aprendió obediencia. Nuestro amado Jesucristo, ¿cuánto más nosotros, si estamos pasando por dolores, tribulaciones y aflicciones? Es parte del paquete, familia, y es importante que así lo tomemos. Levantemos nuestra cabeza erguida, así por dentro nos estemos muriendo por la desesperación o la aflicción X que estás pasando. Entrégale a nuestro Padre Celestial. Deja que Él te tome una vez más, como esas piedras útiles en las manos de David antes de que él sea rey. Esos méritos que él hizo, fue importante. Esas piedras que él tomó determinaron su destino. Así nosotros, el Padre está determinando nuestro destino. ¿Por qué? Porque encontramos el verdadero propósito para lo que fuimos creados. En dónde tú te mueves, en dónde tú trabajas, con quién te relacionas, cuánta gente conoces es influyente. Pues el Padre quiere que tú ahí seas luz. Eres esa piedra en las manos del Señor que te va a lanzar como proyectil y no existe ni una sola posibilidad de que se equivoque. Él sabe dónde te puso, por qué y para qué. Y es importante reconocer este nivel legal de gran valor que tenemos los cristianos por medio de Jesucristo. Muchas veces no tomamos en consideración que legalmente ya no le pertenecemos al enemigo. Legalmente ya no pertenecemos a la antigua naturaleza. Hoy tú tienes una nueva naturaleza. Legalmente somos de gran valor por la sangre de Jesucristo, por el precio que fue pagado. Ese precio es invaluable, precio de sangre, pero sangre divina, sangre poderosa, derramada con todo el dolor y la aflicción. Con todo el dolor y la aflicción que pudo expresar nuestro amado Jesucristo. Vino a hacerse hombre por amor a ti, por amor a mí, dejando su divinidad. Ese precio es importante que hoy lo reconozcamos porque tiene un valor, tiene un nivel legal. Legalmente tú puedes decir, yo le pertenezco a Cristo. Legalmente yo no pertenezco a Satanás, ya no puede atormentar tu mente, ya no tiene arte ni parte porque eso está escrito, que Jesucristo lo venció públicamente, le pisó la cabeza, solo está libre porque está escrito que aún tienen que cumplirse cosas, pero vencido ya está vencido. Y esa victoria nos pertenece por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, el cual nos da las garantías y las arras en el Espíritu para que nosotros también avancemos, para que creamos en ese valor, en esa fuerza. Recuerda que sin identidad divina
va a ser imposible operar en autoridad y menos compasión. Es decir, tú tienes que tener esta identidad divina, porque con esta identidad divina tú vas a operar, tú vas a levantarte en fe. Y es imposible que lo hagamos si no tendríamos autoridad divina. Necesitamos esa pasión, esa autoridad. ¿Y quién nos unta de ello? La palabra de Dios, el conocimiento de ese Padre poderoso y soberano. Y es importante, familia, saber quiénes somos. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos, familia? Muchas veces hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Pero no, nosotros no vamos. Nosotros vamos a donde Él nos guía, donde el Padre nos conduce, que nos inyecte de la pasión que necesitamos. Todo lo que tú hagas requiere pasión. Tu carácter necesita pasión. Apasionate por lo que estás haciendo. Apasionate por lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque todo lo que te apasiona ya va impregnado del poder divino de nuestro Padre Celestial. Todo lo que te apasiona va impregnado de Él. Así que es importante que tú sepas, recuerda, quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos y hacia dónde vamos. Y dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, hermosos sacrificios, ofrendas espirituales, adoración, alabanza de júbilo, ayuno. Muchas veces estas prácticas espirituales, estas disciplinas espirituales te cuesta de pronto hacer una mini vigilia, un ayuno, medio ayuno, nos cuesta porque todavía yace esa naturaleza que es la lucha continua y permanente. Pero recuerda, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, es decir, todos nosotros somos sacerdotes del Dios vivo, nada nos hace exentos de obedecer su palabra y de hacer sacrificios espirituales, sacrificios de amor, aceptables a Dios. Qué importante para cada uno de nosotros. Avanzamos, por favor. Gracias. Para recibir esta revelación, familia, vamos a ver, punto 1. Estamos en primer nivel en la escala de la creación y tú tienes que apropiarte y aceptar que estás en primer nivel. Muchas veces no asumimos la salvación y hay un rango tan delgado, una línea, una cosa tan finita como la tela de la araña, en que la gente se envanece por ser hijo de Dios y se cree Dios, y la otra que dice no merezco, entonces ya vivo ahí, pobrecito, pobre de mí. Nosotros tenemos que llegar a ese equilibrio, conocer y estar seguros que tú estás en primer nivel de la escala de la creación, porque escrito está, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Escrito está en Santiago 1:18. Él nos hizo primero, nos dio ese lugar, nos hizo primicia de sus criaturas, nos dio alma, mente, emociones y voluntad. Tenemos criterio intelectual, ¿sí? Esto nos va a hacer revelacional en este momento. Punto 2. Fuimos injertados dentro de la familia de Dios. Cuando tú y yo somos injertados dentro de la familia de Dios, ¿cierto? Dice así Efesios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, tenemos un lugar, una familia, una cobertura. Yo sé que tú y yo amamos entrañablemente a nuestra familia en la sangre. ¿Por qué? Porque es nuestra heredad, son nuestras raíces, nos imparten conocimiento, nos desarrollamos, tenemos esa raíz familiar. Pero tu familia es la injertada en Cristo Jesús. Esta es nuestra realidad espiritual. Y por eso nos urge y es importante que nuestros seres queridos conozcan de esta salvación eterna y que ellos vengan también a la salvación. Lo que tú puedes hacer, ¿cierto? Si ya no te hacen caso, si tú dices, bueno, estoy agotada, estoy agotado, he hecho todo, he hecho lo máximo que he podido, no importa, no te desanimes. Sembraste en el corazón, primero de Dios, y segundo, sembraste en tu familia, aunque no creas, una palabra a tiempo, una intercesión, una oración, una palabra de motivación, un mensaje de texto que contenga palabra viva, tú has sembrado porque el Padre ve como tú lo haces con el corazón. Eso es importante. Y también nos dice Romanos 11:17, entendiendo que somos injertados ya dentro de la familia de Dios, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo. Hablando así de los judíos, ¿cierto? Que como hojitas fueron por la falta de fe y de convicción en Jesucristo, eso no les hace exentos de ser quienes son. Son el pueblo escogido y serán juzgados de diferente manera. Pero gracias a ello, a como dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, nos dio a nosotros los gentiles esa grande bendición de ser llamados hijos de Dios. Recuerda, estás injertado dentro de la familia de Dios. Esto te da revelación. Esto te da revelación. Y el Salmos 139:16 nos dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar tan solo una de ellas. Gloria a Dios, gloria a nuestro Padre Celestial. Muy bien, no se olvide entonces, punto 1, está usted en primer lugar de la escala de la creación y punto 2, usted está injertado dentro de la familia de Dios. Vamos a avanzar, por favor. Muy bien, para que tú sigas recibiendo esta revelación tan importante de asumir quién eres un hijo de Dios, una hija de Dios. El punto 3, tenemos una posición en lugares celestiales. Es importante que cale en nuestro corazón lo que dice Efesios 2, ¿cierto? 4-8. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ya ve, Él nos amó primero y es rico en misericordia. Misericordia tiene con nosotros. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, entendamos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, por medio de Cristo Jesús tenemos una posición en lugares celestiales, sí o sí, quieras o no, ya sucedió en el mismo instante que tú le recibiste a Cristo. Por eso, por fe,
nosotros cerramos nuestros ojitos y entramos a la presencia de Él. Esto se hace solo por fe. Hermosa palabra, hermosa presencia de nuestro Señor, que no solo nos hizo hijos, sino que con todo lo que implica la responsabilidad de un padre, Él nos ha dado por medio de Jesús. Avanzamos, por favor. Muy bien. Dice, somos la razón de la misericordia de Dios. Punto 4. Somos la razón de la misericordia de Dios, porque nos creó, porque dijo, hagamos a imagen y a semejanza, pues nuestra. Es decir, nos hizo por amor. Y Tito 3, del 4 al 7 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por el lavamiento, repito, de la regeneración. Es decir, Él está lavando y nos da una nueva genética. Él renueva nuestro ser por medio del Espíritu Santo. Y el verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Imagínate, el verso 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de vida eterna. Cabe recalcar, familia, este versículo Tito 3:4, si a ti te falta asumir esta identidad de hijo, que como hijos nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia y contarle cómo estamos y saber lo que anhelamos, y así como nuestros hijos se acercan y a veces nos piden cosas que nunca les vamos a dar, más bien nos da alegría y les abrazamos y les decimos, lo que me pides es imposible. De la misma manera, implica que nosotros nos lancemos con esa confianza, que sea revelado que el Padre nos dio misericordia, nos hizo hijos y que somos la razón de esa misericordia. El amor de Él está plasmado en Cristo Jesús, que vino a salvarnos, vino a justificarnos, y tú tomas ahora una posesión de heredera, una posesión de heredero conforme a la esperanza de vida eterna, porque si se habla de herencia, se habla de una identidad eterna. Estamos hablando de una posición espiritual, y en ese lugar que vamos a estar, vamos a reinar con Él y vamos a servirle. Tú y yo vamos a ser instrumentos, esas piedras útiles en sus manos. Por eso se trata de que Él moldee tu carácter. Para dar fin a esta temática que me encanta, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Preciosa familia, moldeando mi carácter, hablando así de la revelación. Y qué importante es para nosotros que abramos el corazón, familia. La revelación es la luz que Él habla directamente a tu corazón. Y si nuestro Dios nos revela que estamos en primer nivel de la escala de la creación, que fuimos injertados dentro de la familia del Creador, que tenemos un lugar celestial con Jesucristo y que somos la razón de su misericordia, y la justicia de nuestro Padre Celestial por Cristo y en Cristo Jesús, nuestro carácter se fortalece, porque la identidad que tengamos en nuestro Padre Celestial, esta identidad va a definir nuestra eternidad. ¡Qué hermoso! En sus manos podremos reconocer que todo lo que somos es por Él, para Él y en Él. Ninguna cosa que nosotros vivamos, logros, y todo lo que lleguemos fue solitos. La manifestación y la presencia del Padre está en nosotros los creyentes y en los que no, porque hay leyes divinas que se cumplen por mandato de nuestro Padre Celestial. Hay gente que no le tiene a Cristo, pero que honra a sus padres y le va bien. Hay gente que no le tiene a Cristo, pero que cumple con sus situaciones financieras, familiares, relacionales, y le va bien, porque hay una siembra
¿cierto? Y hay una ley inexorable que es la ley de la siembra y de la cosecha. Y puede que tengan unas vidas hermosas, pero no le tienen a Dios y simplemente su fin eterno no es con Él. Nosotros somos imperfectos, estamos en proceso, tenemos nuestro carácter, a veces sí, a veces no, pero así Él nos ama y así nos acepta. Y esta es la gracia de Dios. Dice la palabra que nuestro amado Señor Jesucristo no vino a juzgarte, vino a salvar lo que se había perdido. Se perdió la autoestima, se perdió, muchas cosas se pierden en nosotros. Nos mienten, nos lastiman, nos afectan, laceran nuestro ser interior. Y eso Él vino a sanar, vino a salvar y vino a recuperar. Nuestro carácter se fortalece porque la identidad que tengamos en nuestro Padre Celestial va a definir, recuerda, nuestra eternidad. Ahí es en donde se define nuestra eternidad. Todo lo que hacemos es por Él, para Él y en Él. No nos dejemos desanimar por las adversidades, al contrario, las tomamos como formación para nuestro carácter. Y ya no hay queja, solo actitud adecuada para seguir avanzando y glorificar el nombre de Dios. Gloria al Padre por esta temática. Gloria al Señor porque moldea y forma nuestro carácter. Porque de eso se trata. Que nosotros nos permitamos hacer los cambios, familia. ¿Sí? Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí dejemos de compartir pantalla. Por favor, inclinemos nuestro rostro para que tengamos un tiempo adecuado delante de la presencia de Él. Padre Celestial, yo bendigo la vida de todos aquellos que hoy se conectaron. Somos tus hijos, somos el remanente. Te pido y te suplico, mi Señor, que tu Santo Espíritu visite nuestros hogares, visite tu casa. Entra, mi Señor. Entra, Padre Celestial, toma posesión de sus lugares, toma sus corazones, moldéalos, Padre bueno, para que podamos asimilar quiénes somos en Cristo Jesús. El propósito de esta temática, Padre, es que tú nos ayudes y nos reveles, mi Dios hermoso, porque si tú quieres honrar a tus hijos, muchas veces no queremos asumir eso. Pero tú nos has dicho, Padre Celestial, y hoy lo aceptamos, amado Rey. Recibimos esta revelación, que estamos en primer nivel en la escala de la creación, que tú ya me pusiste nombre, que tú me dijiste mía, mío eres tú, y que tú me escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, para que fuésemos como Cristo mismo. Y que en medio de las adversidades, amado Dios, en medio de los impases, en medio de nuestros errores, tú nos ayudas y nos amas. Te pido que enjugues toda lágrima. Oro, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, para que tú nos moldees, mi Rey, y podamos recibir esta revelación de que con Cristo estamos ya sentados en esos lugares celestiales. Es decir, por medio de Cristo ya nos ganamos una posesión inmerecida. Acude, Señor. Sé tú nuestro pronto auxilio, porque dice tu palabra que tú eres escudo alrededor de tus hijos. Eres nuestra gloria y el que levantas nuestra cabeza. No permitas, oh Señor, que los cargos de culpa nos tengan abatidos. No permitas que los errores y las aflicciones nos sigan lastimando. Hoy tomamos, Señor, esta postura de crecer y de avanzar, porque tú tienes el control de todo. Hoy te suplico, mi Señor, que también recibamos la revelación que somos la razón de tu misericordia. Dile al Señor, Padre eterno, soy la razón de tu misericordia. Te agradezco porque también me diste una familia, porque estamos injertados, Señor, porque tú, Padre Celestial, enviaste a Jesucristo y dice tu palabra que nos escogiste. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos pedirte que tomes el control de nuestro destino y que todo aquello que nos aparte del propósito y de tu voluntad, seas tú mismo quitando venda de nuestros ojos y mostrándonos, Padre. Alíñanos,
Alíneanos a tu carácter, a tu yugo. Alíneanos, Jesucristo, anhelamos el equilibrio que viene de ti. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, te suplico, Padre Celestial, para que podamos vivir de acuerdo a lo que tú quieres, mi Señor. Hoy ponemos delante de ti nuestras aflicciones, dolores, necesidades, frustraciones, equivocaciones, situaciones que para el hombre pueden ser imposibles, pero que para ti son posibles. Sopla, Espíritu de Dios, trae vida y restauración. Trae, Señor, y revélanos aquello que tú quieres que hagamos. En ti está la victoria y la salvación eterna. Queremos ser esas piedras en las manos de David. Así, instrumentos útiles en tus manos como vasijas de honra, Padre. Padre Celestial, sírvete de nosotros y que nuestras obras te sirvan a ti. Condúcenos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús queremos ser vasijas, vasos, instrumentos, piedras útiles en tus manos para que seas honrado y glorificado por nuestros actos y por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, aún, Señor, por todo lo que somos y tenemos. La gloria y la honra sea absolutamente para ti. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, con esa autoridad que humildemente recibo, la que tú me has dado, yo te suplico que tu santa bendición, protección, tu revelación, el poder, el amor, el dominio propio de tu espíritu descienda a nuestras vidas y a nuestros hogares. En Cristo Jesús, mi Señor, y en acción de gracias recibimos tu bendición. Amén y amén.